Bienvenidos a los Diálogos de Infomediterránea, la plataforma de información marina. Soy Miquel Ortega. Hoy vamos a hablar de los principales impactos sobre el medio marino de la náutica de recreo en el Mediterráneo español. Para ello contamos con Arnau Carreño, que es un joven investigador en el Grupo de Investigación en Ecosistemas Marinos y Salud Humana de la Universidad de Girona y ha publicado recientemente en la revista Ocean and Coastal Management un artículo que nos ha parecido muy interesante. Así que, sin más, entramos en materia. Buenos días, Arnau. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a los Diálogos de Infomediterránea. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, encantado de tenerte con nosotros. Mira, antes de empezar concretamente en los aspectos de los impactos que trabajáis en vuestro artículo, sí que me gustaría que pudiésemos contextualizar un poco cuál es la importancia que tiene la náutica de ocio hoy en el Mediterráneo. Hay algunos datos en vuestro estudio que nos han llamado mucho la atención, ¿no? Una actividad que mueve 400.000 atraques en el Mediterráneo, que tiene lugar en casi 1.000 marinas, de un sector náutico de recreo que mueve casi 120.000 puestos de trabajo y 14.000 millones de euros. Son números verdaderamente impresionantes vistos desde fuera. Explícanos un poco qué rol juega la náutica en el Mediterráneo, en el contexto internacional y en qué países o en qué zonas tiene más importancia. Sí, la verdad es que el sector de la náutica recreativa es un sector que está incrementando mucho, no solo en Europa, sino alrededor del mundo. Es decir, en Europa hay casi 36 millones de ciudadanos que participan activamente en la náutica recreativa, siendo quizás, a pesar de que la importancia también está en los países nórdicos, siendo quizás la parte más importante en el Mediterráneo, ¿no? Especialmente todo distribuido en la parte más occidental del Mediterráneo, lo que sería Francia, Italia y la parte de España también. En el ámbito justamente de la costa española, ¿no? También hay presencias diferentes, ¿no? Hay zonas donde están concentraciones más altas, otras zonas donde hay concentraciones más bajas. ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, bueno, sobre todo las zonas más populares, como podríamos decir, es Islas Baleares, todo lo que tiene que ver con la parte norte nororiental de España. El 90% de las embarcaciones son dentro de la náutica recreativa son de entre 2,5 y 24 metros. Correcto. Entonces, estos son las embarcaciones que podríamos decir que la gente común puede comprar y puede mantener, ¿no? Entonces, a partir de 24 metros siguen siendo embarcaciones de náutica recreativa, pero evidentemente ya son embarcaciones más caras, con más prestaciones y bueno, que de un poder adquisitivo mucho más alto. Pero el 10% de las embarcaciones son de este tipo en la Mediterránea, es decir, es un sector que mueve mucho dinero dentro de la Mediterránea. De hecho, comentabais en el artículo también que una parte significativa, ¿no?, de los charters de estas grandes embarcaciones tienen lugar en el Mediterráneo, ¿no? Sí. De hecho, el 70% de estos charters pues tiene lugar en el Mediterráneo y bueno, y está incrementando esta presencia, así que es un sector pues que tiene mucha importancia y por lo tanto también pues conlleva unos impactos que se tienen que mirar y que se tienen que estudiar. Sí, luego profundizaremos ahora cuando vayamos a la parte de los impactos de tu artículo. De hecho, nos gustaría que nos explicases brevemente pues, en qué ha consistido vuestra investigación, ¿no?, y cuál ha sido un poco la metodología que habéis utilizado y luego ya nos centramos en los impactos. Bueno, básicamente nuestra investigación, este artículo viene de un proyecto europeo Interreg que se llama, donde analizamos los distintos impactos ecológicos, económicos y sociales de los sectores llamados de la economía azul. Todo lo que sería pues náutica recreativa, pesca recreativa, el buceo, la generación de energía eólica también, pesca profesional. Entonces, ¿y cómo tienen cabida estos sectores dentro de las áreas marinas protegidas y qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Entonces, a partir de aquí, simplemente pues contactamos con varios países, varias áreas marinas protegidas e investigamos los impactos que tenían estos sectores, en este caso la náutica recreativa, pues dentro de la reserva marina. Y bueno, a partir de aquí pues elaboramos un informe y de este informe pudimos sacar los datos y las conclusiones de este artículo. Unas conclusiones que habéis categorizado, digamos, en tres grandes tipos de impacto, ¿no? Impacto alto, impacto medio, impacto bajo, y dentro de cada uno de ellos sí. Tenemos muchos elementos, ¿no? Entonces, me gustaría ahora
ir repasando un poco los diferentes impactos que habéis ido analizando, a grandes trazos, por supuesto, para que nuestros oyentes conozcan un poco mejor qué tipos de impactos y cuáles en líneas generales están teniendo más impacto. ¿Cuáles son los impactos altos que habéis categorizado para el sector náutico recreativo? Vale, perfecto. Antes de decirte que estos impactos han sido categorizados bajo distintas características, es decir, la escala espacial del impacto, es decir, cómo afecta el impacto a nivel espacial, a nivel de área, si el impacto es reversible o no reversible, cuál es la probabilidad de que el impacto ocurra si con una embarcación de recreo, cómo de difícil es, cómo de complejo es la gestión de este impacto, qué impacto tiene sobre el ecosistema y entonces a partir de aquí, con esta suma de factores, establecemos esta puntuación que es alta, media o baja. Entonces, a partir de aquí, los impactos más fuertes que hemos encontrado, por ejemplo, son el de ancoraje, fondeo sobre pues, especies protegidas, por ejemplo, como la posidonia. Este es como el impacto principal y más fuerte que hemos encontrado. ¿Te parece bien si profundizamos un poquito en este impacto y sí, luego te comento otros que nos han llamado la atención también perfecto. en esta categoría? Vale. Perfecto. Mira, sobre el tema del fondeo que comentabas, hoy en día se están utilizando diversas estrategias, ¿no?, para intentar disminuir este impacto, desde la prohibición de anclaje en algunas zonas o la prohibición parcial en algunos casos, el uso de APPs informativas, las boyas ecológicas, etcétera. Explícanos un poco algunos de estos elementos, los que tú crees que tienen más potencial, tanto actual como futuro, ¿no? Bueno, sabemos que en el Mediterráneo se está haciendo, al menos en la parte del Mediterráneo occidental, se está haciendo un esfuerzo muy fuerte a la hora de monitorizar dónde están estas zonas más sensibles, por ejemplo, zonas de praderas de posidonia, y cómo transmitir esa información a los usuarios de la náutica de recreo, dónde deben echar el ancla, dónde deben fondear y dónde no. Esto, por ejemplo, yo creo que esto tiene mucho potencial si se consigue llegar al usuario, que esto a veces es lo más difícil, ¿no? Entonces, bueno, sí existen zonas de exclusión, ¿no?, de fondeamiento, pero claro, esto debe ir acompañado, ¿no?, de unas boyas ecológicas que permitan precisamente a las embarcaciones fondear. Entonces, hemos encontrado en otras áreas marinas de la Mediterránea donde pues, se tiene que reservar esa boya. Entonces, esta boya, pues tú la reservas, pagas una tasa y esta boya es tuya durante todo el día, no amarrarte allí. Entonces, creemos que esto es una buena medida para mitigar ese impacto. Los impactos importantes que habéis señalado es, por ejemplo, el tema del ruido, ¿no? Sí. ¿Cómo afecta? Explícanos un poco, porque es un ámbito poco conocido, lo trataremos en otra entrevista específica, pero algunos de los impactos del ruido en el ámbito marino y qué podemos hacer, ¿no?, para reducir este impacto, este ruido en el ámbito náutico recreativo. Claro, el ruido es un problema, ciertamente, porque es un impacto que es acumulativo, es decir, cuantas más embarcaciones pasen por ahí, mayor será el impacto, ¿no? Entonces, seguramente tenemos en la cabeza lo más conocido, ¿no?, que es que el ruido afecta a los cetáceos marinos, entonces causando a los delfines, a las ballenas que pudiera haber en la zona, pues marcharse de allí porque evidentemente pues les molesta e incluso pues puede provocar problemas serios en su salud, impidiendo la comunicación entre individuos o incluso pues alterando su comportamiento, ¿no? Pero también es cierto que más recientemente se está investigando qué impactos tienen los peces y es verdad que tienen muchos impactos, como por ejemplo hay peces que se guían por el sonido para cazar o para relacionarse entre ellos. Entonces esto es un impacto pues que también, aparte de los cetáceos, afecta a los peces y bueno, simplemente es un impacto que es muy difícil de controlar, pues la mayoría de embarcaciones ahora mismo en la Mediterránea pues son motores de 2 tiempos o 4 tiempos, entonces son motores que su propulsión es con combustible fósil y por lo tanto hacen ruido. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, pues existen medidas como por ejemplo reducir la velocidad, eso hace que el ruido pues disminuya, motores más nuevos que hagan menos ruido, cambiar al motor eléctrico o fomentar la embarcación a vela. Entonces,
estos impactos, pues este impacto en concreto se disminuye al mínimo si se navega en vela o con un motor eléctrico. Pero bueno, somos conscientes que este cambio es difícil, puesto que que prácticamente el 90% de las embarcaciones en la Mediterránea pues se mueven con un motor de combustible fósil. Entonces, bueno, es complicado. Y otro de los impactos que catalogabais como importante es un impacto que yo siempre había tenido asociado a la navegación comercial, ¿no? Que es el vinculado a lo que son transporte de especies exóticas, ¿no? Y en el artículo dabais algunos datos verdaderamente sorprendentes, ¿no? De que, por ejemplo, cuando habían hecho muestras en barcos de ocio, habían encontrado muchas muestras, muchos restos de especies exóticas, ¿no? en el sector náutico. ¿Hasta qué punto este es un tema relevante, ¿no? Sí, ciertamente. Si bien es verdad que la náutica recreativa no es un factor importante en la introducción de especies exóticas, es decir, de llevar especies nuevas en el Mediterráneo, sí que es un factor muy importante de dispersión. Es decir, con la apertura del canal de Suez, pues a diario entran especies nuevas en el Mediterráneo, pues los barcos, los grandes cargueros las traen o simplemente pues con el movimiento de aguas pues acaban entrando en el Mediterráneo. Entonces, a partir de aquí existe y hay modelos de dispersión de estas especies y cómo se ve y cómo han hecho estos estudios donde se demuestra que estas especies pues pueden viajar ancladas en la quilla de los barcos o pueden ir incluso dentro del agua de lastre si es un barco grande que lleva agua de lastre, pueden viajar enganchados en las áncoras. Entonces, pues este es un impacto que se tiene que tener en cuenta, siendo, por ejemplo, este impacto es más importante en la zona más oriental del Mediterráneo, pues allí es donde está el canal de Suez y el principal foco de entrada de estas especies, pero bueno, la dispersión pues también se da en el Mediterráneo occidental y es un problema que va increciendo en el tiempo. Y el último de los impactos que habéis evaluado de manera global, ¿no? como importante, es justamente el que tiene que ver con el uso de materiales antiadherentes, ¿no? Aunque el TBT está prohibido, ¿no? Desde hace ya años, también habláis sobre antiadherentes con metales pesados y hasta qué punto este puede ser un problemático. ¿Nos lo puedes explicar un poco más? ¿Cuál es el problema, por favor? Claro, esto en un principio parece contradictorio, ¿no? Pues si no queremos tener esta dispersión de especies, pues si no usamos pinturas antiadherentes, pues esta dispersión se va a producir, ¿no? Pero si bien es cierto que cada vez hay más pinturas que son más ecológicas, por así decirlo, ¿no? Es decir, que no son nocivas por el medio ambiente, para el medio ambiente, aún hay muchas pinturas que van con una base de metales pesados, como por ejemplo el cobre, me parece, o el plomo. Entonces, pues estos materiales son altamente nocivos para distintas especies de pez, se acumulan en el medio ambiente, hay una bioacumulación y biomagnificación a lo largo de toda la cadena trófica, e incluso podrían llegar a afectar nos podrían llegar a afectar a nosotros, por así decirlo, ¿no? Entonces también estos materiales se pueden acumular en organismos filtradores, como son las esponjas o los mejillones. Entonces todo esto es un problema que también se va acumulando y bueno, pues es algo que se tiene que tener en cuenta y urgir a los fabricantes o promover el uso de pinturas más ecológicas que, si bien seguramente son más caras, aún, pues bueno, tirar para adelante, incentivar la compra de estas pinturas y promover su uso. O sea, en este caso estamos en un caso donde verdaderamente la alternativa existe, ya está comercializada, sí, es una cuestión un poco de precio, pero está disponible, ¿no? Sí. Bueno, pues con esto acabamos este paquete de impactos destacados, por decirlo así, pero luego apuntáis otros. Si te parece, yo te los menciono y si quieres apuntas algún aspecto sobre alguno de ellos. Entre otros impactos de los que analizáis, hay la descarga de aguas grises, la contaminación atmosférica y los vertidos de gasolinas y aceites, ¿no? Estos los catalogáis todos ellos como impactos moderados.
¿Qué medidas podemos tomar en alguno de estos impactos para disminuirlos? Aguas grises, contaminación atmosférica, vertidos de gasolinas y aceites. ¿Hay algún elemento que querrías destacar en este conjunto de impactos que habéis catalogado como intermedios? Sí, básicamente todo lo que es la contaminación atmosférica y vertidos de aceites y de fuel, esto va acompañado de la contaminación acústica, es decir, si se cambia hacia un motores más nuevos, si se cambia hacia el motor eléctrico, si se fomenta el uso de la vela, estos impactos desaparecen o en su medida se disminuyen bastante, ¿no? Esto es un problema en el Mediterráneo, pero también se ha visto y hay modelos muy buenos y bonitos de ver, como en el Mar del Norte hacen un modelo de predicción de contaminación, tanto como en contaminación atmosférica como en contaminación también ligado con los metales pesados de que hablábamos antes. Hay un estudio muy bueno allí que es de muy buen ver, como por así decirlo. Bueno, a ver si los tenemos en el Mediterráneo dentro de poco, estos modelos, que estaría sería muy bien. interesante. Sí. Y quería comentarte algunas medidas de las que mencionáis en el artículo porque me parecieron súper interesantes, ¿no? Para evaluar, Bueno, antes déjame acabar con el último paquete, ¿no? El tema de impactos bajos, ¿no? Aquí comentáis otros elementos, resuspensión sedimentaria, descarga de aguas negras y residuos, contaminación lumínica y alimentación animal. ¿Hay alguno que sea especialmente relevante para la costa española? ¿Alguna medida que se pueda tomar para decrecer estos impactos que habéis catalogado también? Bueno, son impactos, bueno, no es que, como ya hemos visto, pues bueno, como los hemos catalogado, son poco relevantes, pero sí que son curiosos porque son impactos que no tenemos mucho en la cabeza o no tenemos mucho en el punto de mira, como serían, por ejemplo, la alimentación de animales y todo lo que son luces artificiales, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación de animales pues puede ser un problema porque los peces o incluso en zonas donde hay cetáceos pues se pueden acostumbrar a las personas y a asociar a una embarcación a comida y entonces, bueno, pues cambian su comportamiento y esto pues es un problema. Y en cuanto a esto, perdona, esto verdad que está visto que ha sucedido en algunas zonas en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo he leído aquí no me consta, pero sí que es verdad que es un problema, ya no es puramente teórico, ¿no? Es un problema que en algunas zonas se ha producido esto, ¿no? De hecho, hay un artículo en Estados Unidos donde cuentan o siguen durante varios meses a un delfín que pide comida a las embarcaciones. Entonces come de todo menos su comida habitual, que serían los peces. Come bolsas de patatas, come, bueno, lo que le echen, ¿no? Y entonces también eso puede llegar a ser un problema para los usuarios de la náutica recreativa. Pues se vio que este delfín mordía a la gente si lo intentaban tocar o, bueno, o se ponía agresivo con la gente que no le daba comida. Entonces, bueno, puede llegar a ser un problema. Es curioso, pero puede llegar a ser un problema. Alguno de los problemas de impacto bajo que habéis comentado, en particular, el tema de la iluminación nocturna por parte del ocio. ¿En qué consiste? Sí, pues hay zonas donde hay áreas marinas protegidas donde se permite pernoctar y entonces una gran acumulación de barcos allí con sus luces puestas por la noche, por ejemplo, pues hay fiesta o no es inusual que haya fiesta encima de los barcos por la noche. Entonces, se ha visto que hay muchos animales que se ven desorientados, pues su comportamiento a veces es fotosensible, bueno, si se basa en el uso de la luz. Por ejemplo, hemos visto que las tortugas marinas, pues cuando nacen se orientan por la luz. Entonces, suponiendo que hubiera tortugas marinas en una playa y nacieran en este momento, pues se verían atraídas hacia la luz del barco. O, por ejemplo, tortugas que van a desovar, pues se verían atraídas hacia la luz del barco. También hay otras especies de animales pues, que utilizan la luz para cazar y que bueno, tendrían problemas para cazar o tendrían una ventaja que les permitiría cazar mejor y entonces pues hay otra especie que se vería más afectada, ¿no? Entonces, bueno, es un impacto que se tiene que tener en cuenta, si bien es muy bajo dentro de lo que sería el Mediterráneo. Es un impacto que no suele suceder a menudo. Una de las medidas que nos han llamado la atención, muchas las hemos ido comentando ya asociado a los diferentes impactos,
pero hay una medida que es más de tipo territorial asociada a las áreas marinas protegidas, que es usual en el ámbito de la tierra, pero es menos usual en el ámbito marino, ¿no? Estoy pensando en una medida digamos, de restricción del acceso, ¿no? Estableciendo un número límite máximo de embarcaciones, ¿no? Comentas que en Cabrera ya está en marcha, ¿no? Incluso algunas restricciones vinculadas, pues, a si la embarcación es más contaminante, si es menos contaminante, que si son lanchas rápidas, motores de 2 tiempos, etcétera. ¿Hasta qué punto crees tú que este tipo de medidas es, digamos, extendible a otras áreas marinas protegidas y hasta qué punto puede ayudarnos a reducir estos impactos que habéis evaluado de una manera muy completa en estas zonas tan específicas que son las áreas marinas protegidas con alto valor ecológico, pero también con alto interés social, ¿no? Por parte de los usuarios de la náutica recreativa? Bueno, no solo creo que sea extendible, sino que es necesario en todas las áreas marinas del Mediterráneo, ¿no? Pues, como bien has dicho, pues todos tenemos en la cabeza pues, estos casos en tierra, ¿no? En parques naturales donde no se permite el acceso o hay un número limitado de accesos por día o a partir de determinadas horas ya no se permite el acceso. Por ejemplo, tenemos la parte terrestre del Parque Natural de Cap de Creus, en Cataluña, en el norte de Cataluña, donde a partir, es que ahora no me acuerdo bien, pero creo que a partir de las 9 ya no permiten entrar más coches y si tú quieres entrar, pues tienes que coger un bus lanzadera para ir a las distintas playas y eso porque había acumulación de gente durante todo el día allí. Entonces, estas mismas medidas pues, se podrían poner en la parte marina de esta reserva donde, por desgracia, no hay ninguna medida que se asemeje a esta, ¿no? Y es una de las reservas marinas pues más visitadas al menos de Cataluña, por la parte marina, te quiero decir. Entonces, esto evitaría pues, el colapso de determinadas calas en esta reserva marina específicamente hablando. Es decir, bueno, hemos visto que hay colapso en determinadas zonas, que hay fondeos sobre Posidonia, entonces si tú limitas el número de embarcaciones que pueden entrar, pues limitas también el impacto. Si encima introducieras boyas ecológicas, limitas aún más el impacto. Y si encima haces, como bien has dicho, restricciones de velocidad o de determinada tecnología que pueden tener los barcos y solo permites unos cuantos entrar, entonces, bueno, esto es un impacto que se reduce. Por ejemplo, ya lo decíamos antes, creo que en Portofino o incluso en Portcross, en Francia, en Portofino en Italia, Portcross en Francia, hay medidas que solo permiten a barcos de que poseen determinada tecnología, como por ejemplo que no se viertan las aguas negras directamente en el mar. Pues punto positivo, puedes entrar. Si no tienes esta tecnología, pues no puedes entrar. Bueno, y más, eso, limitaciones de velocidad, un motor que consuma menos, todo viene por ahí. O sea, está claro que aquí hay un paquete de medidas, digamos, asociadas a elementos territoriales concretos, ¿no? Que podrían incentivar la disminución del impacto. Pero ahora ya te voy a hacer una pregunta más provocadora a lo grande, ¿no? Que es, en uno de los artículos que se publicaron recientemente en Infomediterránea, analizaba un poco la evolución de los diferentes sectores de la economía azul en los últimos 60 años, ¿no? Y uno de ellos era, por ejemplo, el tema de los amarres en la náutica, ¿no? Claro, los números son bastante espectaculares. O sea, estamos hablando de que en los últimos 20 años se ha multiplicado por 1,3 el número de amarres, ¿no? Y si miras los 40 últimos años, por 2,6. Claro, bueno, aquí hay un elemento que quizás hay que plantearse más allá del área marina, ¿no? Y esto está previsto que aumente, porque hemos visto que con la pandemia del COVID se han vendido aún más embarcaciones, porque la gente ha creído que es mejor irse ellos con su barco y así la gente de al lado pues no les molesta o hay menos peligro de infección o no sé. Entonces esto es un problema que va a crecer en un futuro, que dentro de unos años vamos a encontrar que hay aún más embarcaciones, se necesitan aún más amarres. O sea, que aquí estamos ante un elemento tendencial verdaderamente muy delicado, ¿no? Como sociedad.
Y esto también, una cosa que se oye mucho en muchos puertos y que también apuntáis en vuestro artículo, que me parece interesante como reflexión, es, oye, que el uso hace variar el impacto, ¿no? Entonces apuntáis en varias ocasiones diciendo, cuidado, porque la gente está saliendo al mar sin una formación básica de qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, y aquí hay un elemento problemático. Yo lo digo porque hablando con otros especialistas en estos temas de socorrismo, por ejemplo, en este caso, decían, oye, es que nos encontramos con cada caso que sale gente con barquitos que no está preparado, ¿no? Tampoco. ¿Esto cómo lo ves? ¿Hasta qué punto crees que es un tema más o menos anecdótico o tiene un recorrido el hecho de limitar quizás, digamos, el uso de determinadas embarcaciones náuticas, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, opino que como en todos los sectores, en todos me refiero en todos, bueno, a la gente cada vez le gusta más hacer más cosas y más distintas. Es decir, esto también me lo han comentado instructores de buceo, ¿no? Cada vez viene más gente que viene a bucear y que no sabe ni tampoco aprende, no sé cómo decirlo. Es decir, que, bueno, o gente que va a escalar y que, bueno, pues voy a escalar, voy a bucear, voy a coger un barco y me voy a navegar. Es decir, bueno, esto es un problema que también, bueno, vamos a encontrar en el futuro. Bueno, creo que también ha influido el poder alquilar embarcaciones sin tener ninguna licencia. Y esto es un factor que bueno, incitas a la gente entonces a decir, hostia, puedo coger una embarcación sin licencia. Bueno, voy a dar una vuelta, no sé qué. Bueno, me saco el título de barco, pero porque, bueno, pues porque puedo. Y bueno, creo, y no sé si se hace porque no tengo el título de patrón de embarcación, pero creo que dentro de las escuelas de embarcación se debería hacer un curso muy completo de cuáles son los impactos ecológicos que los barcos, que las embarcaciones de recreo pueden generar y cómo evitar estos impactos. Y creo que es terriblemente necesario pues para proteger el ecosistema, porque si ellos no lo cuentan, es difícil que un usuario, por su propio pie y por su propia curiosidad, pues investigue sobre el tema. Y bueno, por eso creo que aquí las escuelas de náutica son muy, muy, muy importantes. Bueno, pues muchísimas gracias, Arnau, por el comentario sobre el artículo. Naturalmente estará puesto el link en la web de infomediterránea.es junto a esta entrevista para que los usuarios que quieran acceder a él lo puedan mirar. En todo caso, creo que hemos dado unas pinceladas generales de los impactos generales asociados a la náutica recreativa. Felicitaros una vez más por el artículo, que nos parece que es la primera vez que se hace una evaluación de este tipo en el Mediterráneo y con lo cual es un paso adelante importante y sobre todo en el ámbito de la costa española donde tiene tanto peso. Sí. Muchas gracias. Espero que nos veamos en la próxima. Mucha suerte con los artículos y las investigaciones que estés trabajando ahora y seguro que podemos aprender mucho más de ellas en el futuro. Vale, muchas gracias a ti. Sí, simplemente, bueno, también decirte que todas estas recomendaciones que nosotros proponemos, todas estas medidas que proponemos, las hacemos en base en lo que se está haciendo a otros sitios. Es decir, no nos inventamos nada. Eso hemos buscado los mejores ejemplos que se hacen en la Mediterránea y los hemos extrapolado al resto de la Mediterránea dentro de la medida posible. Es decir, que nadie se enfade porque diga, hostia, es que estos se inventan. No nos inventamos nada. Simplemente cogemos ejemplos de la Mediterránea que se hacen en algunas áreas marinas protegidas y los buscamos extender dentro de las áreas marinas protegidas. Fuera es otro tema porque nosotros no hemos estudiado esto. Hemos estudiado dentro de las áreas marinas protegidas. Excelente. Bueno, pues aprender, todos tenemos que aprender mucho. Y si son con buenos ejemplos de fuera, pues gracias por transmitirlo. Nos vemos en la próxima. Arnau, muchísimas gracias. Vale, nos vemos. Gracias. Muy bien, un abrazo. Hasta luego.